Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hoy nos encontramos con la presencia de la maestra Linda Dayan Castro. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, maestro. Un saludo muy especial a todos los asistentes que nos ven por todas las redes sociales de la Barra Matutina, un programa muy interesante. Felicitarlos, aprovecho por ese programa y esa innovación que tiene el Poder Judicial en poder llevar este tipo de charlas tan interesantes, y muy agradecida por estar aquí en este país tan hermoso que siempre me acoge con tanto amor. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bien, me gustaría iniciar, recientemente se llevó a cabo el tercer Congreso Internacional de Derechos Humanos que organiza la Red Internacional y donde usted es miembro activo sobre esta organización. Quisiera preguntarle cómo fue su experiencia durante esta semana de actividades. Bueno, el Congreso se llevó a cabo del 5 al 9 de septiembre, ya hace 2 semanas. Sí. Y bueno, es un encuentro muy interesante anual que viene adelantando la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Fue un momento muy especial, creo que es un encuentro muy especial porque es el primer encuentro presencial después de este escenario tan difícil para todos en el mundo de la pandemia, que nos limitó la posibilidad de realizar el Congreso de manera presencial. Entonces, volver a la presencialidad, volver a ver a las personas, a los conferencistas, pues eso ya lo hace icónico, considero yo. Ahora, con una temática muy importante sobre derechos humanos, como siempre, pero con un enfoque a la justicia y al Estado de Derecho. Sobre ese tema central versaron el resto de las temáticas. Tuvimos temáticas como la desaparición forzada, seguimos insistiendo en los retos que puede tener el derecho internacional humanitario y hablamos de conflictos armados, hablamos del acceso a la justicia, con un especial énfasis de cómo se ve ese acceso para las comunidades o los pueblos que son vulnerables. Seguimos trabajando sobre el derecho humano a la salud, donde pues yo, estoy casi siempre a cargo de esa línea temática, los retos del Estado de Derecho, los retos de las democracias, en fin, toda una serie de temáticas de mucha actualidad que son intereses, creo, para todas nuestras sociedades en América Latina. Y tuvimos la visita de varios expertos internacionales, aproximadamente 3 expertos vinieron y habían más de 50 expertos nacionales aquí de México compartiendo entre paneles, charlas magistrales, hubo actividades previas al Congreso. Entonces, pues un compartir académico muy interesante, con más de 500 personas presenciales como asistentes en todas estas actividades, más toda la gente que se pudo de alguna manera vincular gracias a lo que la pandemia nos deja con todos los medios de la tecnología. Bien, muy interesante, sobre todo este tema que nos menciona que después de 2 años de pandemia tuvimos la oportunidad de volver a esta presencialidad. Y evidentemente que los paneles y las conferencias con esta cercanía pues se vuelven un poquito más didácticos. Claro que sí. Y bueno, me gustaría preguntarle, ¿qué perfil tiene la maestra Linda Dayan? Bueno, yo soy abogada colombiana. Me egresé me gradué desde el año 2004, ya tengo 18 años de experiencia profesional. Me he especializado en diferentes ramas, pero todas ligadas a los derechos humanos, y mi perfil y mis estudios profesionales, posgraduales, todos versan sobre los derechos humanos, y hago un especial enfoque en mi práctica profesional a
materializar derechos humanos, sobre todo en lo que tiene que ver con el área de la salud. Hace muchos años vengo trabajando el tema de salud y de hecho fue una gran acogida que tuvo la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de poder abanderar el tema para que generara un reconocimiento de la salud como derecho, porque lo teníamos por allí muy olvidado, muy guardadito, y mira cómo es la vida, que justamente después nos viene una pandemia que hace que ahora el derecho a la salud sea el protagonista. Bien, de hecho, hablando sobre el tema de la REDIT y específicamente la cuestión del acceso a la salud, me gustaría hacerle dos preguntas. Claro que Primero, usted inició como asesora de la Red Internacional, ¿es correcto? Sí. Y actualmente, después de este congreso, fue nombrada como vicepresidenta de la Red Internacional de Derechos Humanos. Me gustaría principalmente felicitarla y desearle el mejor de los éxitos en esta nueva travesía. Y sobre todo preguntarle cuáles son los retos o los ejes principales de trabajo en esta nueva gestión de la Red Internacional. Bueno, muchas gracias. Realmente pues muy honrada con los miembros que hacen parte de la red, de confiar de pronto en lo que yo pueda aportarle académica y laboralmente a la red. En los retos creería que la red, hay primero que decir que viene haciendo un trabajo muy interesante desde su fundación. Y ha tocado diferentes escenarios de derechos humanos haciendo alianzas. Las instituciones se han volcado a la red, algo que hay que destacar, y se ha hecho un trabajo mancomunado por ciertos ejes de derechos humanos que hay que rescatar. Sin embargo, considero que es necesario y dentro de pronto los lineamientos o mis intenciones de poder profundizar a través de la red es poder materializar un poco más la formación en Derecho Internacional Humanitario, que es muy diferente a los derechos humanos. Esto implicaría generar unas nuevas alianzas, especialmente en lo que tiene que ver en las relaciones o el relacionamiento con las Fuerzas Armadas y la fuerza pública, no solamente del Estado de Jalisco, de México, sino que la red ha hecho unos muy buenos intentos de expansión. Entonces, creo que de un lado la red se va a poder expandir mucho más, y respecto de la temática, cuando tú formas y capacitas a la fuerza pública, a los agentes del Estado en Derecho Internacional Humanitario, materializas mucho más los derechos humanos. Ahora, ¿qué pasa? Que el derecho internacional humanitario también cobra una gran vigencia, porque no se nos puede olvidar que además del escenario de la pandemia, también se nos vinieron situaciones de conflicto armado en Europa, en América, y una serie de situaciones de violencia emergentes que hacen que necesitemos tener conocimiento, prepararnos y de esa manera garantizar la protección de los derechos humanos. Y vendrán más alianzas, más expansión, fortalecer el trabajo de la red, de las instituciones, de los aliados que tiene la red, como lo ha venido haciendo y mejorándolo cada vez más. Bien, muchas gracias, maestra. También tengo conocimiento de que usted es directora legal o jurídica de la Fundación CALA. Me gustaría puntualizar qué es la Fundación CALA. Bueno, la Fundación CALA es una organización sin ánimo de lucro, así como lo es la Red de Derechos Humanos. Nosotros trabajamos con una visión compartida de generar bienestar. Y una vida en condiciones de calidad, específicamente para personas vulnerables por situaciones de salud. Entonces, nuestro trabajo ha versado con pacientes que tienen una serie de patologías y enfermedades crónicas, que lo que no tienen justamente es mucho tiempo, y que a pesar de no tener ese tiempo, se tienen que ver forzadas en su día a día con las inclemencias que tienen los sistemas de justicia para hacer sus reclamaciones de salud, para poder tener acceso a los servicios en oportunidad, en calidad y demás. Entonces, trabajamos desde diferentes enfoques, desde programas de adherencia, llevando un momento de paz, de tranquilidad, así como con el equipo de apoyo jurídico, haciendo defensa de sus derechos. Bien, entonces, ¿esta fundación está focalizada al acceso a la salud? Principalmente. Tenemos un objeto social que nos genera una gran cobertura en derechos humanos, que se traducen en bienestar para la población, pero nuestro foco son las personas en condición de vulnerabilidad por situaciones de salud. Ok, bien, y eso me hace pensar para nuestros radioescuchas,
¿Cuáles son esos grupos vulnerables o prioritarios que ustedes enfocan dentro de la fundación? Bueno, dentro de la fundación, como te digo, personas con patologías crónicas, entonces tenemos diferentes pacientes de esclerosis múltiple, pacientes con diferentes tipologías de cáncer, pacientes con enfermedades hematológicas y otra serie de enfermedades. Dentro de estos grupos de pacientes, también hay una, digamos, priorización en el sentido, todos son iguales, ¿no? Pero en el sentido de que hay niños y también hay personas de la tercera edad o adultos mayores. Es el público con el que trabajamos. ¿Y esta fundación está específicamente en Colombia o es internacional? Estamos en Colombia. El trabajo internacional que hemos hecho, porque gracias por preguntarlo, no solamente es el trabajo que hacemos con los pacientes, sino que dentro de nuestros retos y dentro de nuestras estrategias, mejor dicho, ha sido la formación y la capacitación constante en estos temas de salud, pero con un enfoque de derechos humanos. Entonces venimos abanderando hace muchos años el asunto de la salud fuera de la medicalización de la salud, sino la salud entendida como derecho. ¿Por qué hago claridad en ello? En algunos de los momentos que hemos podido compartir, incluso en el Congreso y en otros escenarios académicos, explicábamos que de pronto suena muy normal, pero no ha sido tan normal porque resulta que la salud no era un derecho en Colombia. Hasta antes del 2015, como pasaba con México hasta antes de la reforma del 2011. Entonces, por eso nuestros esfuerzos en querer capacitarnos y en querer llevar a la comunidad el mensaje de unámonos y revisemos el tema legal, la política pública. Entonces, desde Fundación CALA, nosotros hacemos un trabajo académico interesante, aportamos a la política pública, hacemos parte de algo mucho más grande que es, podríamos decir, a título de una multiorganización que reúne organizaciones como nosotros, que se llama Pacientes Colombia, y nos sentamos con el ministro de Salud, con los secretarios de Salud, hacemos permanente control, contacto con la sala de seguimiento de la ley estatutaria de la salud en Colombia que tiene la Corte Constitucional. Entonces estamos muy activos en cómo influimos desde nuestro conocimiento y nuestra experticia que tenemos, el contacto diario con el paciente, con el usuario, cómo le llevamos esto a que la política pública lo tenga en cuenta, que las normas lo tengan en cuenta, que los funcionarios judiciales tengan en cuenta que en la práctica es diferente. Entonces, que me preguntabas por el tema internacional, entonces cómo nos expandimos en el sentido de que hacemos parte de los foros, los congresos y todas las actividades académicas internacionales en las que se nos abre espacio y nos permitan entrar, siempre estamos allí, llevando nuestra misma temática y nuestra misma bandera. Muy bien, es muy interesante toda esta pauta, sobre todo el ámbito de que una asociación sin fines de lucro pues abra su enfoque o su paradigma a un ámbito internacional. Bien, me gustaría preguntar, en Colombia, ¿cómo se da el acceso a la salud, a la justicia de la salud específicamente? No sé si me explico. Sí, y es una pregunta muy amplia con una respuesta compleja que voy a tratar de contestarte lo más concretamente posible. Como te decía, en Colombia la salud es un derecho desde el año 2015 con una ley estatutaria. Antes se hacía por un principio que es el principio de conexidad, entonces la Corte o los tribunales, los juzgados, el funcionario judicial otorgaba el derecho a la salud, pero ligado al derecho a la vida. Si veía que el paciente tenía realmente expuesta su situación de vida por la situación de salud que estaba padeciendo o la necesidad que estaba reclamando en ese momento, llámese tecnología, cirugía, medicamento, etcétera, entonces se otorgaba el derecho, pero el derecho por sí solo no existía, no era autónomo. Ahora, gracias a al desarrollo que hizo la Corte Constitucional, que eso siempre hay que decirlo, pues en Colombia la salud es un derecho y un derecho fundamental, que eso es importante decirlo porque genera una manera de acceso a la justicia diferente. Una cosa es que sea un derecho social normal y otra cosa es que sea un derecho fundamental. ¿Por qué para nosotros es importante que tenga ese nombre y ese apellido? Porque hace que nosotros tenemos dentro de nuestra Constitución un mecanismo muy eficaz que es la acción de tutela, que para el caso mexicano equivale a la acción de amparo. Con unos términos expeditos, tiene un tiempo de 10 días para la resolución, pero pues
es el medio, digamos, más idóneo para la reclamación, porque se trata de un derecho fundamental, pero digamos que la situación general de las complicaciones que hoy en día tiene el acceso de justicia en la región, obviamente le generan complejidades. ¿En qué sentido? En que esta acción de tutela la conocen todos los jueces de Colombia, o sea, no hay un juez específico de tutela, sino que todos los jueces conocen la tutela. Entonces, si un juez, ejemplo, penal que se dedica a una temática muy específica del área del derecho y a unas reclamaciones sociales muy complejas, ¿sí? Que tienen que ver con la criminalidad, la delincuencia, etcétera. Si el reparto judicial le asigna una tutela en salud, pues la tiene que resolver. Entonces, los juzgados y los despachos judiciales ya tienen una carga laboral muy amplia, muy grande de su propia especialidad, y obviamente las tutelas pues llegan a generarle una carga adicional al funcionario judicial, y además con un agravante de tener términos perentorios. O sea, términos constitucionales que se tienen que cumplir sí o sí, porque si no se cumplen, pues pueden generar en una sanción disciplinaria para este funcionario judicial. Entonces, limita un poco el acceso en el sentido de estos temas requieren de especialidad. Sí, claro. Parte de los problemas de acceso a la justicia y de manera general es que necesitamos fortalecernos, capacitarnos y conocer, en el caso de la salud, pues las enfermedades, las situaciones que viven los pacientes, el sistema de salud, las situaciones administrativas que se presentan, ¿sí? que puede entenderse la complejidad. Entonces lo hace complejo, pero pues igual sigue siendo nuestro medio más expedito para reclamar. ¿Por qué? Porque no tenemos, digamos, un sistema de salud que nos garantice la oportunidad de los servicios, la calidad, etcétera. Entonces, por eso mismo nos hemos tenido que volcar a que el derecho a la salud hay que judicializarse, hay que hacerlo a través de la justicia. Y un tema muy interesante que resalto en este momento es lo que es la especialización y la capacitación, porque cuando hablamos de derecho a la salud, pues el tiempo es elemental, ¿no? Entonces, lo que ya suceder es que pueden ser daños que sean irreparables. Totalmente irreparables. Ninguna sentencia o ningún juez va a poder reparar, por ejemplo, la pérdida de la vida. Entonces, los tiempos son muy importantes, y es muy interesante el tema de que cualquier juez pueda conocer, o cualquier magistrado, tribunal, sobre temas de derecho a la salud, pero sí también la pauta de la especialización en la temática específica. Ahí está justamente la complejidad de la que te hablaba, que los jueces, obviamente, como en cualquier jurisdicción, están obviamente asignados por especialidades. Sí, claro. La salud no es precisamente una especialidad en los despachos judiciales ni en Colombia, y creo que tampoco aquí en México. No. Entonces, limita mucho el no conocer o el no verlo como una especialidad. Simplemente se van a limitar a mirar la garantía constitucional, si ha sido vulnerado o no ha sido vulnerado. Y lo que tú dijiste es súper importante. Es algo en lo que venimos trabajando desde la Fundación, lo venimos hablando con la red internacional, de cómo generar esa conciencia para la política pública, para el legislador, para el funcionario judicial, que estas personas no tienen tiempo. Todos los que intervienen. Es que no tienen tiempo, ¿sí? Y algo muy importante que pasa en los sistemas de salud, la deshumanización de los servicios, pero pasa en la justicia, también estamos deshumanizando la justicia. ¿Con eso qué quiero decir? Que al igual que en la salud se nos olvida que la salud la prestan seres humanos con otros seres humanos, en la justicia pasa exactamente lo mismo. La justicia es el acceso de seres humanos con necesidades muy dramáticas porque algo pasa en su vida, en su cuerpo, en su salud que requiere urgente atención y es resuelto por otro ser humano. Entonces es un tema de conciencia, consideración, de poder ponernos en el lugar del otro y entender eso tan importante que dijiste. Es que es muy diferente una persona que viene a reclamarme por un pleito o por un litigio que tiene que ver con una propiedad, con una defraudación, etcétera, a una persona que viene a hacer una reclamación de justicia para poder vivir, para poder tener salud. Y sin salud, pues tú no tienes vida. Es correcto. Y sobre todo la pauta que comenta sobre el ser humano, ¿no? Al momento de resolver, no verlo como un expediente o actuaciones, sino que es la vida de una persona, ¿no? Y la afectación que puede tener. Eso nos lleva, maestro, también a pensar en los temas ahora que hablamos de justicia, de
¿cómo vamos a transformar esa justicia? Si la justicia que tenemos es suficiente para atender, por ejemplo, ese tipo de vulnerabilidades, para atender, teniendo la conciencia que no nos podemos quedar en el formalismo, ¿sí? En las formas propias de los juicios, que desafortunadamente es lo que está imperando por encima del derecho sustancial, cuando aquí lo que nos interesa es garantizar el derecho de una persona. Que los grupos vulnerables, llámese salud, víctimas de conflicto armado, mujeres violentadas, niños y otra serie de personas que hacen parte de estos grupos vulnerables, requieren un trato diferencial. Y ahí necesitamos revisar si nuestros funcionarios judiciales están recibiendo capacitaciones con enfoque diferencial, porque requieren un trato diferencial. Sí, claro. Bien, maestra, pues digo, yo tengo el gusto de conocerla hace apenas unas 3 semanas, derivado de este Congreso Internacional. Sin embargo, dentro de todas estas paneles y estas conferencias, me percaté que tiene más de 18 años de experiencia en derechos humanos, pero focalizado en el tema de acceso a la salud. Espero que no sea una pregunta personal, pero me gustaría saber qué la motivó a focalizarse en derechos humanos en salud. Bueno, maestro, sí, de hecho tuve 2 motivaciones. La primera, ya venía trabajando el tema de derechos humanos cuando me vinculo a trabajar justamente con pacientes que tienen esclerosis múltiple y empiezo a conocer ese dramatismo de ver personas cuando tú como abogado te olvidas del derecho que está en el papel y lo ves en la práctica y ves a la persona que te dice, por favor, ayúdame, ¿sí? Porque si yo no me inyecto tal medicamento día de por medio, en una semana voy a morir. Y tú como abogado tomas esta conciencia y empiezas a hacer las reclamaciones y te estrellas con la realidad que los tiempos, vaya aquí, vaya allá, y lo que, además del drama que vive esta persona de cargar con una enfermedad, tiene además que cargar con los problemas del acceso a la justicia, ¿sí? Entonces, eso me impactó, me conmovió mucho y empecé a entender las complejidades de este grupo que es vulnerable, que son los pacientes, las personas con situaciones graves de salud, y me hizo tomar mucha conciencia y empecé a trabajar en esa área desde lo constitucional, haciendo todo mi trabajo en lo que tenía que ver con las acciones de tutela, desacatos, diferentes estrategias administrativas para poder hacer reclamaciones para estos pacientes, pero muy poquito tiempo después, es una pregunta así personal con una respuesta personal que siempre comparto. La vida también te trae ciertas lecciones que hacen que tú te transformes. Claro. Y pues no sabía yo que también estaba pasando algo en mi salud y resulté enterándome ya muy tarde que era un paciente diabético. No sabía y me entero cuando ya entro en un coma profundo. Entonces un coma profundo que me lleva pues obviamente a desconectarme de todo. Yo soy creyente, entonces creo que Dios me dio la oportunidad de vivir para dar el testimonio de esta situación de salud. Y cuando yo despierto del coma, pues me enfrento a otra serie de situaciones como estar en diálisis, la cantidad de órganos que tenía afectados, empezar a tener un estilo de vida diferente, tomar conciencia que no se trataba tanto de una enfermedad, sino de tener una vida con unos hábitos y una gestión diferente en el modo de vida. Claro. Y me despierto del coma con mucha ilusión y agradecimiento de Dios y de la vida de vivir, pero también me despierto con el compromiso de que no tenía por qué quedarme simplemente con lo que viví ya, sino que tenía que hacer algo, y entonces por eso empiezo a ver dónde están las complejidades, y es cuando yo empiezo a enterarme que en mi país la salud no era un derecho. Lo empiezo a analizar jurídicamente, empiezo a hacer el estudio desde el enfoque de los derechos humanos, que era el que había que darle. Empiezo a abrir las puertas con mi hermana, que es quien gesta esta fundación, y empezamos a hacerle muchas lecturas académicas, jurídicas, sociales, emocionales, espirituales, en fin. Y empezamos a sumar profesionales que si entran a la página de la fundación van a ver que somos una serie de profesionales de distintas áreas, porque aquí todo tiene que ver, sí, claro. El nutricionista, el psicólogo, el comunicador, los abogados, es todo un grupo interdisciplinario, porque como ya lo hemos visto en otras oportunidades, la salud es integral.
O sea, tú no tienes salud si no tienes alimentación, si no tienes nutrición, si no tienes trabajo, si no tienes educación, acceso al agua, un medio ambiente sano. Entonces son muchas cosas que confluyen. Y la motivación principal fue esa, ver que así como ya me estaba pasando a mí una afectación que tú estás aquí, mañana te pueden decir, mañana hasta aquí llegaste, pues qué calidad de vida es la que quieres tener y si está desde el enfoque de salud, pues cómo vas a cuidar esa salud. Y desde mi responsabilidad como ciudadana, pero como abogada, tenía que ver el tema desde el ámbito jurídico y por eso mi tema lo desarrollé desde los derechos humanos, porque es el enfoque que creo correctamente hay que darle a este tipo de derecho y empezar a abanderar, empezar a intervenir, empezar a abrir, a participar de los escenarios en los que hay que participar para poder llevar el mensaje y buscar transformaciones. No importa que sean pequeñas, pero transformaciones. Bien. Pues muy interesante lo que nos platica y sobre todo siempre hay una historia de trasfondo que nos motiva a cambiar y a lograr estos objetivos, maestra, y por segunda vez quiero felicitarla por toda la trayectoria que usted ha tenido y sobre todo que muchísimas nos comparta en estos momentos su historia. Bien, un tema que mencionaba en los paneles y en las conferencias es el tema del acceso a los servicios de salud. Bueno, yo conozco obviamente la cuestión en México del tema del acceso a los servicios de salud, pero en su país, en Colombia, ¿cómo es este tema de los servicios de salud? ¿Está rebasado? Sobre todo, la pauta de que vamos saliendo de un tema también de pandemia, ¿cómo les fue en la pandemia en el tema de servicios a la salud? ¿Qué está sucediendo respecto a este tema? ¿O sucedió? Bueno, una pregunta también, no difícil, pero pues muy grande, toca muchos escenarios. Bueno, lo primero sería cómo es el sistema de acceso a los servicios de salud. Es complejo, digamos que está normado, sí. Nosotros desde la ley 100 del 93 que hay en Colombia respecto de la seguridad social, pues pasa algo particular en mi país y es que los recursos de la salud son administrados por grupos privados. Okay. Eso nos trajo muchas complejidades, a mi modo de ver, porque hay personas que no lo ven así, pero a mi modo de ver sí nos trajo complejidades. Entonces son las famosas administradoras de estos recursos las que hacen los pagos, las que definen, digamos, como la pauta en la práctica de la prestación de los servicios. Entonces hay muchas negaciones. Sí, hay muchas negaciones. Hace mucho tiempo veníamos ligados a lo que antes se llamaba Plan Obligatorio de Salud, que era un listado de lo que sí nos podía dar el sistema, lo que no nos podía dar el sistema. Cambió a algo que se llama hoy en día Plan de Beneficios. En los últimos años ha mejorado, creo que ha mejorado justamente desde el reconocimiento de la salud como derecho con la ley estatutaria. Ha mejorado muchísimo. Sin embargo, en la práctica, volvemos al problema, la deshumanización de los servicios. Siempre, lamentablemente, todo va ligado a los presupuestos, a qué presupuesto se tiene para poder otorgar derechos o beneficios o servicios en salud. Entonces se vuelve complejo, pasa igual que en México, cuando hace uno la comparación de los sistemas, la gente a veces ya ni quiere ir al sistema de salud y termina haciendo pagos de salud particulares porque ir a su servicio de salud se vuelve dispendioso, tiene negación, hay que hacer esperas, hay que hacer largas colas. Yo les comentaba hace años cuando empecé a venir a México con este tema que nosotros en Colombia teníamos una figura que se denominó popularmente el paseo de la muerte, que consistía en que vienes con una urgencia y vienes al servicio de salud, no te atienden, te ponen a esperar o te ponen en una ambulancia para aquí, para allá y cuando menos ves, el paciente se fue, el paciente ya no tuvo atención o algo que pudo evitarse se agrava. Entonces es un acceso complejo, ha mejorado mucho con la ley estatutaria, sí hay que reconocerlo, trata de organizarse. Las últimas administraciones, la administración anterior
se encargó de pagar una deuda billonaria que tenía el sistema de salud como para poner al día las cuentas, porque teniendo deudas y más necesidades de servicios de salud, pues se hacía mucho más complejo. Digamos que se liberó un poco el tema económico poniendo al día un poco las deudas de la salud, y hoy en día con esta nueva administración tenemos muchas expectativas porque tenemos un gobierno mucho más con tendencia a la necesidad social. Entonces veo que la ministra está haciendo como grandes esfuerzos, reuniéndose de hecho con las organizaciones, viendo las necesidades reales que tienen las personas respecto de la salud. Obviamente aquí vendrán muchos cambios y reformas administrativas, pero sí el acceso es complejo. Por ese lado. Respecto a la pregunta de la pandemia, ¿cómo nos fue? Bueno, como a todos nos toma por sorpresa, la pandemia fue un laboratorio global, claro, y trajo muchas situaciones que podríamos decir, a la luz de los derechos humanos, nos puso en evidencia primero cómo somos de vulnerables, nos recordó cómo somos de vulnerables y nos recordó de alguna manera decir qué es importante, qué no es tan importante, y la salud empieza a ocupar el papel protagónico en ello. ¿Qué nos trajo la pandemia? Evidenciarnos la poca infraestructura que tenemos en servicios de salud, la falta de capacidad de personal, la situación de los cuerpos de salud, los médicos, los profesionales de salud, los demás funcionarios de la salud, deslaborizados completamente, claro, sin beneficios, sin condiciones dignas de trabajo, pero esperamos que den lo mejor, pero no les damos las condiciones dignas de trabajo, que no tenemos la capacidad instalada para atender una emergencia como la que se nos presentó, y hoy en día me pregunto, cuando ya se supone, entre comillas, que está pasando la pandemia, si después de la pandemia la tendríamos. Eso también lo dejo para la reflexión, si sí es o no es. Y nos trajo como a todos en el mundo, yo creo que una evidencia de violaciones grandes de derechos humanos derivadas de la pandemia. ¿Por qué? Porque vinieron, si lo vemos desde el área de salud, negación de servicios, consecuentemente del acceso a la justicia, porque la justicia, al igual en Colombia, se paralizó un tiempo mientras se definió qué iba a pasar con la justicia, y hoy tenemos una justicia de alguna manera digital o virtual, ¿sí? Pero genera obviamente una transformación legal y demás. Violencia intrafamiliar, violencia infantil, problemas de alimentación. En mi país, por ejemplo, muchos de los niños de comunidades sociales precarias van a las escuelas públicas y allí reciben sus alimentos, porque las y sus familias no tienen la manera de dar sus alimentos. A la hora de tener cierres escolares, pues estos niños quedaron sin alimentos. Entonces son toda una serie de problemáticas sociales afectantes de derechos humanos que nos trajo la pandemia. Muchas situaciones se han derivado en las reflexiones que hemos hecho que yo creo que dan para charlar muchísimas, claro, y tener muchísimas conversaciones más con la barra matutina, como por ejemplo las reflexiones que tendríamos que hacernos de las situaciones de bioética derivadas de la pandemia, ¿sí? Toda una problemática respecto de las vacunas, claro, obligatorias o no. ¿Quién las paga? En caso de Colombia, por ejemplo, Colombia fue uno de los últimos en la región en empezar a vacunar. Hoy en día estamos muy bien, pero en su momento tuvimos crisis de vacunas. Luego vinieron situaciones con las vacunas como que aplicaban vacunas sin ser vacunas, aplicaban agua, se perdían las vacunas. Ahora tenemos el problema que la gente no se quiere vacunar y entonces se dañan y se pierden las vacunas, y entonces es toda una serie de complejidades sociales y que se traducen en derechos humanos, porque tenemos la conciencia que en otros países de la región con muchas más precariedades necesitan esas vacunas, y nosotros hemos visto vencer y perder vacunas. La gente ya no se quiere vacunar. ¿Cuántas dosis deben ser? Vimos el acaparamiento del alcohol gel, de los tapabocas, incluso del papel higiénico, de otros productos de salud. O sea, todo esto desató una serie de situaciones que afectan los derechos humanos, pero pues que nos contraponen con la ética, con nuestros principios, con la retoma de valores y con una conciencia de derechos humanos. Y te podría decir y enlistar muchísimas cosas más. Sí, no terminamos. Bien, maestra Linda, pues lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Quiero comentarle que esta es su casa. Muchas gracias. Y esperemos que en el futuro podamos tener la oportunidad de seguir dialogando sobre estos temas tan interesantes, y sobre todo que
pues no acabamos, ¿no? O sea, Sí, es mucho, mucho se diversifica, es interdisciplinario, pero sí hacerle la mención que a nombre del Poder Judicial y a nombre del magistrado presidente, el doctor Daniel Espinosa Licón, agradecerle su espacio, su tiempo y bueno, a todos los que nos escuchan y nos ven, también darles las gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, YouTube y Spotify de la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia y nos vemos en una siguiente edición de La Barra Matutina. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Gracias, maestra.